hermanos y amigos, bienvenidos una vez más a su canal Creciendo en el Conocimiento de Dios. Hoy vamos a estudiar de una manera clara, sencilla y práctica un pasaje profundo de las Escrituras, que está basado en la primera carta que escribió el apóstol Juan, en el capítulo 5, versículos 6 al 12. Vamos a descubrir quiénes son o qué significan los testigos que allí se nombran y cómo este conocimiento fortalece nuestra fe diaria. Quédate hasta el final para comprender el peso real del testimonio de Dios. Iniciamos en el versículo número 6 y dice así: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El texto detalla la primera venida del Señor Jesucristo, usando el verbo griego el chomai, que traduce el que vino. De esta manera, está certificando que el Señor Jesucristo transitó de forma real por el agua y la sangre. Eso dice allí el versículo número 6. Pero el apóstol Juan hace como una aclaración y dice, no mediante agua solamente. Esa palabra mediante, que es la que encontramos allí en la Reina Valera 1960, viene del griego, de la palabra griega, mejor, día, como usted lo ve allí, día, que significa exactamente a través de o por medio de. Podríamos decir entonces que el Señor Jesucristo vino a través de o por medio de agua y sangre. Aquí debemos de hacer una aclaración bien importante. Aunque existen varias posturas doctrinales, la de mayor peso nos enseña lo siguiente. Aquí el apóstol dice que el Señor Jesucristo vino mediante agua y sangre. La palabra agua viene del griego hidor, como usted lo lee allí, y hace referencia a su bautismo en el río Jordán, al bautismo de nuestro Señor Jesucristo allí por Juan el Bautista en el río Jordán, como nos lo narra Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la palabra sangre viene de la palabra griega aima y hace referencia a su muerte en la cruz, como lo podemos ver allí en la primera carta de Juan, pero en esta ocasión en el capítulo 1, versículo 7. Ambos elementos, el agua y la sangre, certifican que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, operó con una humanidad real y una deidad constante desde el inicio hasta el final de su ministerio terrenal. El apóstol Juan aclara que Cristo no vino solamente con el agua, y esto lo hace para destruir la herejía gnóstica de la época. Él, el apóstol, demuestra que la deidad de nuestro Señor Jesucristo estuvo presente tanto en su bautismo como en su crucifixión. Y esta declaración es testificada por el Espíritu Santo de Dios, quien, como dice el versículo, quien es la verdad misma. El Espíritu Santo de Dios, al recibir este título, se confirma que es Dios mismo, compartiendo la misma esencia que el Padre y el Hijo, tal como lo vemos allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 26, que habla haciendo referencia al Padre, como lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, cuando hace referencia al Hijo, y como lo estamos viendo en este instante en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer el versículo número 7 y 8 con la Biblia que tenemos, que es la Reina Valera 1960. Y dice lo siguiente: Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Aquí ya no es solo el Espíritu Santo quien testifica cómo vino el Señor Jesucristo. Ahora la implicación espiritual nos enseña algo fundamental para la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo. Debemos de empezar mirando la estructura del texto original. Es necesario hacer una aclaración más.
y es la siguiente. Los versículos 7 y 8 que acabamos de leer, en el manuscrito original griego se leen en realidad como uno solo, ¿sabes? Originalmente la Biblia no venía organizada en capítulos ni versículos. Era una carta completa, continua. Con el tiempo aparecieron unos personajes llamados copistas, los copistas, que como su nombre lo indica, se encargaban de copiar la escritura. Aquellos personajes llamados los copistas añadieron notas en los bordes del papel. Eso se conoce hoy día como glosa marginal. Más adelante, algunas versiones tomaron esta información, esas notas que hacían estos personajes, los copistas, tomaron esta información y la introdujeron en el cuerpo del texto como si fuera parte del escrito original. Entonces, por lo tanto, en una lectura unificada del versículo original, de los versículos originales, el versículo 7 nos diría lo siguiente: 3 son los que dan testimonio. Esta frase se une inmediatamente al versículo número 8 para revelar quiénes son esos 3 testigos, quiénes son esos 3 que dan testimonio. Y el versículo 8 diría: el espíritu, el agua y la sangre. De esta manera nos está confirmando que los 3 están de acuerdo. Ahí dice en el versículo número 8. Ellos 3, el espíritu, el agua y la sangre, confirman que están de acuerdo en el mismo testimonio. Tal como lo traducen las versiones Dios habla hoy, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera actualizada, entre otras. El apóstol Juan acude a esta figura basándose en el respaldo de la ley bíblica. Él sabía que para el pueblo judío cualquier declaración debía sostenerse bajo el amparo de 2 o 3 testigos. Según lo enseña la misma Biblia, allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 19, versículo 15, o como el mismo apóstol Pablo lo enseñó en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 1. Versículo número 9. Dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En el versículo número 9, el apóstol hace una comparación entre el testimonio de los hombres y el testimonio de Dios. Empieza diciendo, en pocas palabras, si usted y yo hemos recibido. Esta palabra o este verbo recibir proviene del griego lambano, que se traduce como tomar. Por lo tanto, podríamos decir si hemos aceptado, si hemos creído, si hemos tomado el testimonio de los hombres. Entonces, con mayor razón, usted y yo podemos creer, podemos recibir, podemos tomar el testimonio de Dios. Recordemos las palabras que se dijeron allí en Marcos capítulo 1, el versículo 11, cuando vino una voz de los cielos que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La voz de Dios mismo. Al respecto, el apóstol Juan hace una aclaración de suma importancia y dice lo siguiente: ese testimonio de Dios es mayor. Así lo dice o lo traduce la versión Dios habla hoy, diciendo es de mucho más valor. El testimonio de Dios es de mucho más valor que el testimonio de los hombres. ¿Y por qué es mayor? El mismo versículo nos lo dice. Porque Dios mismo testifica directamente acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Recuerda lo que leímos? Marcos 1:11. Tal como también lo vemos allí en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Allí mismo también en Marcos capítulo 9, versículo 7. Allí el Señor da testimonio de su Hijo Jesucristo. El versículo número 10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Aquí en este versículo podemos decir que todo aquel que cree, esa palabra, recuerde la palabra cree, que viene del griego pisteo, como lo hemos visto en otras ocasiones, que significa confiar plenamente. Entonces podríamos decir todo aquel que cree
que ha confiado plenamente en el Hijo de Dios, tiene en su corazón la certeza de que este testimonio es verdadero. Recuerda que venimos hablando del testimonio que Dios está dando acerca de su Hijo. Esta seguridad nos es dada por el Espíritu Santo de Dios cuando hemos nacido de nuevo. Así como lo enseña el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 16. Fijémonos en esto de una forma práctica. Esta certeza, esta seguridad ya no viene o no proviene por evidencias externas, sino proviene por una convicción propia otorgada por el Espíritu Santo cuando conocemos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 42. Por el contrario, el que no pisteo, la palabra griega pisteo para creer, el que no cree, es decir, el que no confía plenamente en Dios, le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Y el rechazo del testimonio divino trae consigo juicio y condenación. Tal como lo advierte el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no han creído ni confiado plenamente en el testimonio que Dios mismo ha dado sobre su Hijo Jesucristo. Los versículos 11 y 12 nos dicen lo siguiente: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Finalmente, aquí en los versículos 11 y 12, el Señor nos revela el contenido exacto de ese testimonio del cual venimos hablando, o del cual Él nos viene hablando. Primero, es que Dios nos ha dado vida eterna. Y eso lo encontramos allí en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 15 al 16. El Señor Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna, esa vida, solamente está en su Hijo Jesucristo. Recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo donde dice allí en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esas son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo. Aquí tenemos que hacer otra aclaración de suma importancia sobre la frase, el que tiene. La palabra original en el griego para tener es el verbo eco, que en este versículo nos habla de una acción continua, duradera en el presente. Por lo tanto, podríamos interpretarlo como el que mantiene continuamente al Hijo. Este es el que tiene o posee la vida. Según el Evangelio, según San Juan, capítulo 5, versículo 24, y el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 47. Pero a la misma vez, el texto nos deja una advertencia contundente. Y es la siguiente: el que no tiene, el que no mantiene, el que no está con el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, tampoco tiene la vida. Y asimismo nos lo recuerda el Evangelio según San Juan, capítulo 3, en el versículo 36. 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos y amigos, la conclusión práctica es directa. Tener la vida eterna se manifiesta en nosotros cuando verdaderamente mantenemos una continua e íntima relación con nuestro Señor Jesucristo. No es algo del pasado, ni una simple teoría, sino una relación activa en el presente. Por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu relación con el Señor Jesucristo hoy en día? Tal vez es solo teoría o verdaderamente tienes una relación con el Señor Jesucristo. Si este estudio claro, sencillo y práctico ha sido de bendición para ti,
te invito a suscribirte al canal, darle un buen me gusta a este video y compartirlo con tus amigos, familiares, vecinos, hermanos en la fe, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad, si así el Señor lo permite. Bendiciones.